Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a esta sesión de la red de monitoreo del día de hoy. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes que están haciendo presencia y que siempre nos acompañan en estos espacios de aporte a toda esa labor que ustedes desarrollan desde sus territorios. Hoy nos está acompañando el psicólogo José Luis Pérez Aguirre, es consultor y conferencista, es psicólogo y comunicador social, trabaja terapias con medicina tradicional, china y terapias orientales, es life coach, asesor técnico y de gestión humana y visión estratégica, es una persona súper especializada en todo el tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces estoy segura que va a ser de mucho provecho para cada uno de nosotros, que se va a reflejar en las comunidades que cada uno de nosotros maneja. Bienvenidos nuevamente a cada uno de ustedes y bienvenidos al psicólogo José Luis Pérez. El dinamismo de la sesión va a ser igual que siempre, entonces todas las preguntas las vamos a colocar en el chat y al terminar Diana va a hacer un recuento de todas esas preguntas para trasladárselas al psicólogo José Luis. Bienvenidos todos. Doctor José Luis tiene la palabra. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias a todas las personas que están asistiendo, esperando que sea este espacio lo más ágil posible, porque es un tema que verdaderamente, por lo menos para mí, fue un reto grande poder resumir liderazgo y manejo de conflictos para tan corto tiempo. O sea que lo que vamos a ver, lo vamos a ver de muy buena calidad, pero no nos vamos a extender tanto como debieran estos dos temas, como ameritan estos dos temas. Primero me confirman, por favor, si están, si hay buen video, si hay buen sonido, y voy a compartir, inmediatamente voy a compartir pantalla para que también verifiquemos que la recepción o la imagen de la pantalla sí es la correspondiente. Sí, entonces les Buenos agradecería días, que me doctor. dicen cómo está el video, el sonido y si la pantalla la logran ver bien. Se escucha muy bien, el video excelente. Listo, gracias. Si están viendo la pantalla del computador, le estoy compartiendo ya presentación. Sí, liderazgo y resolución de conflictos se ve perfecto. Listo, perfecto. Bueno, vamos a arrancar con esto. ¿Por qué estamos hablando de liderazgo y resolución de conflictos? Eh, Básicamente, el conflicto es inherente al ser humano. Nosotros tenemos conflictos desde que nacemos. Es decir, nosotros cuando nacemos venimos del vientre de la madre en un ambiente sumamente cálido, ¿sí? Muy cómodos, ahí no nos falta absolutamente nada. Y cuando salimos del vientre de la madre nos encontramos en un ambiente totalmente frío, ya el alimento no nos llega como nos llegaba antes, en fin, ya las condiciones son diferentes y ahí empieza el conflicto en el ser humano, el conflicto con su propia existencia. Y en la medida que nosotros nos vamos relacionando, vamos generando, el conflicto hace parte de esa relación. Eh, el niño, cuando nace, ¿sí? Lo primero que se conecta, o el principio que desarrolla es el principio de placer. Es decir, todo le genera placer. El dormir, el comer, todo eso arranca con el principio de placer y empieza a disfrutarlo absolutamente todo. Pero cuando el niño ya crece, ya va creciendo, va evolucionando, digámoslo así, y al niño empieza a ver la autoridad de esa madre, que normalmente era la que le daba cobija, alimento, le cambiaba el pañal, en fin, que le daba todas las comodidades y que siempre le decía sí, porque cada vez que lloraba, ella buscaba la forma de satisfacerle para que cesara el llanto. Cuando el niño ya crece y va a coger algo que no debe coger, la madre le dice, no, esto no lo puedes coger. El niño entra, pasa de ese principio de placer a un principio de realidad. Y cuando entra en ese principio de realidad, empieza el conflicto. ¿Por qué? Porque esta mamá, que normalmente me dejaba cogerlo absolutamente todo, que me saciaba todas mis necesidades y estaba dispuesta para mí, en este momento me está diciendo que no. Entonces ya empieza el conflicto del niño, incluso hasta con la figura de la madre, ¿sí? Y a partir de ahí, cualquier cantidad de conflictos. Entonces vamos a ver lo natural y lo normal que es en conflicto. Vamos a mirar cómo influye el liderazgo
para poder resolver ese conflicto. Entonces, el día de hoy vamos a identificar, vamos a enfocarnos, vamos a tener 3 objetivos. Espero que los podamos abordar todos de la mejor manera, que es identificarnos como líderes y elementos esenciales para esa resolución de conflictos. Es decir, para solucionar un conflicto es necesario el liderazgo, ¿sí? Vamos a reconocer esos estilos de liderazgo. Eso es lo segundo que vamos a hacer. Y desarrollar competencias que favorezcan el liderazgo pertinente para trabajar en comunidad. Si nos ponemos a ver estos 3 objetivos, tienen una línea. Esta línea es una línea que seguimos mucho desde el punto de vista del orden pedagógico. Y es una línea que les invito a ustedes que cada vez que realicen ciertas actividades la tengan en cuenta. Y son 3 aspectos: el ser, el saber y el hacer. Si nos ponemos a ver los objetivos, el primero tiene que ver con el ser, identificarnos, es decir, nosotros cómo nos vemos como líderes, cómo nos podemos proyectar como líderes. El segundo va mucho desde el conocer, entonces vamos a reconocer qué estilos de liderazgo hay y yo qué puedo hacer, qué estilo puedo adoptar conforme a las características de cada uno. Y después en el hacer vamos a desarrollar esas competencias, ¿sí?, que favorezcan ese liderazgo como actores principales dentro del trabajo en la comunidad. Sí, no sé, ya sea Diana o Leonor, me explican bien la dinámica, cómo la han venido desarrollando, si las preguntas van al final o cuando las personas tienen una pregunta se pueden hacer, o puedo pedirles a las personas que intervengan durante la charla. Son al final. Ok, Son las al preguntas. final y yo voy a ir tomando nota porque las escriben al chat. Las Ok, personas que vayan teniendo preguntas, yo voy escribiendo las preguntas y tomando notas sobre ellas y al finalizar se hace una compilación de las que tengan todas, o sea, porque muchas veces una misma pregunta la hacen varias personas. Entonces se listo, compila perfecto. para que quede unificada, para Perfecto. optimizar tiempo, ¿correcto? Bueno, desde el punto de vista de la optimización del tiempo, más o menos a qué horas voy intentando cerrar la charla para poder dar espacio a ese lapso de preguntas. Separamos unos Doctora 10 minutos. Leonor, sí le dejo como a usted esa respuesta. Bueno, normalmente como todo el evento puede durar hora y media, pero muchas veces las personas tienen muchas inquietudes, el tema está muy interesante y nos podemos alargar un poquito más. Listo, Entonces, perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a ir desarrollando el tema y vamos a dejar un espacio prudente para responder cualquier tipo de preguntas. De todas formas, a veces me gusta como la participación de la gente y de pronto les hago una que otra preguntita para que me la responda cualquiera. ¿Vale? ¿Es válido? ¿Sí? Doctora. Me parece extraordinario. Listo. lo que Bueno. pasa es que hay veces se le enreda a uno el micrófono, Bueno, pero sí, perfecto. está muy bien, claro que sí. Listo, perfecto. Entonces, vamos a arrancar, vamos a hablar de liderazgo y resolución de conflictos. Entonces, vamos a arrancar con lo primero, ¿sí? Que es el liderazgo. Yo no me voy a poner a leer, de todas formas, esta presentación les está quedando grabada, ¿sí? Entonces, no voy a leer básicamente lo que dice la diapositiva, permitiéndoles también a ustedes que lo que están viendo en pantalla lo puedan leer sin afán, ¿sí? El liderazgo. Si yo utilizo una palabra que me defina liderazgo, liderazgo me lo define la palabra influencia. Es decir, líder es aquel que tiene la capacidad de influir en otros con miras a alcanzar un objetivo. ¿Sí? Un sector o un grupo determinado que tiene unos intereses afines. El líder es el que básicamente a través de sus acciones, a través de su discurso, a través de lo que hace, puede influir en la respuesta de este grupo determinado. Y aquí viene algo bien particular, y aquí voy a agrandar la pantalla para que la podamos ver mejor. Y aquí viene algo particular dentro de lo que es la concepción del líder. Y es que el líder, acorde a sus intereses, puede hacer que el grupo o las personas que están siendo influenciadas por él, tengamos en cuenta esa palabra, ¿sí?, que es influenciar, hace que las personas se comporten de alguna manera.
determinada. ¿Por qué hablamos del tema influenciar como una forma de liderazgo? Y es algo que tenemos que estar muy atentos hoy por hoy. Yo quedé impresionado, pero grandemente impresionado. Este 2020 yo creo que ha traído sorpresas para todos de una manera impresionante, una manera brutal. Sí, porque no solamente fue coronavirus, COVID, confinamiento, cuarentena, todo eso, sino que y respetando todos los gustos. Ah, venga, yo hago aquí un corte, un preámbulo. Yo sé que esto es un espacio que se da mucho para conceptos políticos e ideológicos. Quiero que hagamos a un lado, por lo menos el día de hoy, hagamos a un lado nuestra concepción política o ideológica, ¿sí? Para que haya respeto dentro del manejo y lo miramos todo con una vista más amplia, ¿sí? Entonces, hagamos un poquitico el concepto de ideología política o inclinación política. Y aquí les voy a pedir disculpas si de pronto alguien gusta de esta música, pero a mí me impactó muchísimo cuando dicen que el mejor compositor del año 2020 es un señor que se llama Bad Bunny. O sea, estamos hablando de música. Y ponen a este señor como el mejor compositor del año. Eso me dejó impresionado. Pero más impresionado me deja, y yo no sé si ustedes conocen y si de pronto alguien conoce para que me dé referencias a ver qué opina, es nombrado un señor al que le dicen La Liendra como el influencer más grande que tiene Colombia hoy por hoy. ¿Alguien sabe quién es este señor La Liendra? ¿Alguien ha visto un video en YouTube de este que se hace llamar La Liendra? Bueno, lo que pasa es que no veo aquí en pantalla los comentarios. Pues, Yo los he visto. sí, yo sí lo he visto, yo sí lo he visto. Los Yo jovencitos los lo, siguen mandando. Yo sí lo yo he lo he visto. escuchado porque mi hija lo sigue y ella Ujú. todo el tiempo se ríe de las cosas que él hace y pues que es una persona que era muy pobre y a través de lo que está haciendo ahorita pues ya está tapado en plata. Ok. Y resulta que este señor La Liendra, con lo que está haciendo y tapándose en plata, está siendo un influencer. Ojo con ese término, influencer. Resulta que a partir del comportamiento, a través del discurso, a través de las actitudes, a través del comportamiento, empieza a influenciar la mente de los seguidores. Eso es lo que significa un influencer. Es decir, una persona que a través de sus imágenes, a través de sus videos, a través de su discurso, empieza a influenciar la mente de un colectivo. Eso es lo que podríamos llamar un influencer. Y el líder básicamente es eso, influencia en la mente de los demás. Entonces, imaginen el asombro cuando estamos hablando de liderazgo, donde un señor como Bad Bunny es declarado el mejor compositor del año y La Liendra, el influencer más grande de Colombia. Uno dice, ya esta vaina está como de cabezas. ¿Por qué? Porque los que nos están influenciando, sobre todo influenciando a la juventud, a ver, ¿cuáles son esos arquetipos? ¿Cuáles son esos modelos, esos moldes que nos están proponiendo? Lo digo con todo respeto. Hay gente que le gustará, que le parece muy cómico, pero para mí fue muy llamativo que sea más influencer este señor, o sea, mejor compositor, Bad Bunny, que otras personas que a través del discurso y a través de las acciones pueden aportar cosas muchísimo más constructivas. Pero bueno, eso hace parte de los gustos y ese es totalmente respetable, ¿sí? Pero eso es, si ya hablamos de influenciar en los demás, a eso es a lo que hacemos referencia, ¿sí? Entonces el liderazgo es ese que tiene esa capacidad de influenciar en los demás. Aquí voy a hacer una pregunta, y estamos hablando de liderazgo, es influencia. Voy a poner aquí una imagen y un nombre. ¿Alguien sabe quién es o quién fue Wernher von Braun? ¿Alguien que tenga una idea de quién fue este señor? Sin buscar en Google, así, de buenas a primeras. ¿Alguien tiene una idea de quién fue von Braun? ¿Wernher von Braun? Listo. Bueno, si no tienen ni idea de quién fue este señor, ¿qué les diría esta fotografía que le estoy colocando? Estas dos fotografías que le estoy colocando. En la primera está este señor con John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos. Y en la fotografía de abajo, él se encuentra en su oficina.
al ver la fotografía en su oficina, ¿qué se imaginan que puede hacer este señor Werner von Braun? ¿Alguien que se imagine algo? Astronauta. Astronauta, perfecto. La NASA, perfecto. Listo. Efectivamente, von Braun fue la persona, ingeniero, bien, María Edith. Von Braun fue la persona que básicamente se convirtió en el motor principal de la NASA e hizo realidad para los Estados Unidos los viajes espaciales. ¿Sí? Este señor era sumamente inteligente. Pero resulta que este señor tiene una historia, ¿sí? Y no era la primera vez que trabajaba eso, Marianir, muchas gracias. Y esta no era la primera vez que este señor trabajaba con cohetes y cosas similares, porque aquí vemos una fotografía bien particular y en esta fotografía vemos al señor von Braun, ahí en ese circulito, vemos al señor von Braun formado dentro de un grupo liderado por este señor que también le aparece un circulito. En la Alemania nazi, en la Segunda Guerra Mundial, el señor von Braun era el encargado de balística y todos los cohetes y proyectiles dirigidos de los nazis. Es decir, hacía cohetes para destruir ciudades. Un señor muy inteligente, pero estaba bajo qué liderazgo cuando estaba en la Alemania nazi. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y muere Hitler, que era quien lideraba todas estas mentes maravillosas, los aliados se reparten los científicos y se reparten todos estos técnicos como si fueran un botín de guerra. Y Estados Unidos dentro de ese botín de guerra se lleva para sí, se lleva para Estados Unidos al señor von Braun y lo pone al frente de un proyecto también de construcción de cohetes, pero no con el propósito de destruir ciudades, sino con el propósito de conquistar el espacio. Este señor von Braun es sumamente inteligente, pero es una persona que siempre estaba bajo la sombra de alguien que lo influenciara para ver de qué manera orientaba su trabajo. Entonces vemos cómo pasa de construir cohetes y destruir ciudades siendo parte del ejército nazi a construir un proyecto de expansión y conquista influenciado por el gobierno de los Estados Unidos. La misma persona, las mismas características, el mismo pensamiento, las mismas ideas, pero enfocada de dos maneras diferentes, simplemente por quien lo estaba influenciando. Mire la importancia de un líder. El líder es sumamente importante porque es el que influencia. El líder, y lo digo con todo respeto, no siempre es el más inteligente. Por lo general, los líderes siempre están acompañados de personas más inteligentes que ellos. ¿Sí? De hecho, una frase que yo se lo escuché a Silvia Ramírez, ¿sí? una amiga mía de Bogotá, una coach de Bogotá. Ella dice, si en un grupo de personas el más inteligente eres tú, sospecha. Es decir, lo normal es que uno se rodee de gente más inteligente que uno. Y eso es lo que hacen los líderes. Los líderes se llenan de asesores que saben más que él. ¿Sí? Pero el líder tiene la capacidad de, a través de sus acciones, de sus palabras, de sus actos, influenciar en la mente de todos esos que son más inteligentes que él. Es una característica del líder. Entonces el líder no necesariamente es el más brillante. Si ustedes se ponen a ver lo que hizo von Braun en comparación a lo que hizo Hitler o en comparación a lo que han hecho los presidentes de los Estados Unidos, este tipo tiene una mente brillante. Pero el liderazgo lo ejercían otros. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno, espero que sí. ¿Sí? Espero que vamos bien. Entonces, vamos a empezar a diferenciar y vamos a empezar a tener claros ciertos aspectos del liderazgo. Hay unos estilos del liderazgo, ¿sí? Básicamente el liderazgo mezcla lo que son rasgos, destrezas, comportamientos, básicamente son características que le permiten interactuar e influenciar
en sus seguidores. Pero si ustedes ven que yo estoy mirando la cámara y a veces bajo la mirada, es porque el computador lo tengo acá y la cámara la tengo enfrente. Entonces me disculpan ese juego de miradas porque hay personas que dicen, bueno, ¿y este para dónde está mirando? Entonces, esos estilos de liderazgo, ¿sí? Están determinados por esos rasgos, esas destrezas, esas habilidades, esos comportamientos de los líderes para interactuar con las personas que les siguen. Y vamos a ver esos estilos de liderazgo para que nos demos cuenta que esto nos va a permitir, de alguna manera, empezar a identificar ciertas características que nosotros podemos aplicar, que ustedes pueden aplicar porque ustedes son líderes de comunidad, ¿sí? Que ustedes pueden aplicar para ejercer ese liderazgo con sus comunidades, ¿sí? Y para que los empecemos a distinguir. Aquí, y aquí voy a dejar de compartir pantalla por un momento, ¿sí? Les voy a explicar lo siguiente, ¿sí? Cuando miramos los estilos de liderazgo de la Universidad Estatal de Iowa, definen dos estilos de liderazgo. Definen el liderazgo autocrático y el liderazgo democrático. Con el liderazgo democrático, digamos que no hay problema, no hay lío con el liderazgo democrático, porque el liderazgo democrático, como su palabra lo dice, viene de democracia. Entonces, entre varias personas decidimos quién nos va a liderar y resulta que las decisiones y las acciones de ese líder casi siempre van a ser consensuadas, es decir, va a llegar a un consenso, va a preguntar, ¿ustedes qué opinan? Tomemos la decisión entre mayoría, ¿sí? Es como decir cuando hay una reunión y nosotros determinamos en la reunión quién va a ser un moderador, ¿sí? Ese moderador el que dice, hablas tú, hablas tú, hablas tú. Bueno, en conclusión llegamos a qué. Es decir, es la persona que está liderando la reunión. Pero básicamente la reunión la manejan entre todos. Pero hay una persona que básicamente lidera cómo es la dinámica del grupo. Pero finalmente el grupo es el que define, el que toma las decisiones, ¿sí? Acá en cabeza de uno, pero es un grupo el que decide. Eso es lo que nosotros llamaríamos liderazgo democrático. Pero hay un liderazgo que da mucho golpe, o sea, golpea muchísimo, y es el liderazgo autocrático. ¿Quién me puede decir, y aquí más que me escriba, de pronto alguien que diga yo, quién me puede decir a qué hacemos referencia con liderazgo autocrático? ¿Cómo lo pueden definir? ¿Qué definición o qué idea tienen de qué es el liderazgo autocrático? Buenos días. Buenos A mí me días. parece que es Luz Amparo Aguirre. A mí me Luz parece que Amparo. viene a ser todo lo contrario del democrático. O sea, ya aquí solo un líder es el que decide por todo. O sea, no tiene en cuenta la opinión de los otros. Entonces, creo que es así. Pues pienso yo que es contrario a lo democrático. O sea, ya él es el que decide, vamos a hacer esto. O sea, no tiene en cuenta la opinión de los otros. Y Luz Amparo, aprovechando que tú fuiste la que respondió, ¿qué tal te parece el liderazgo autocrático? A No, ti no. como individuo, como sujeto de comunidad, ¿qué tal te parece? Bueno, yo soy líder comunitaria desde el 2014 y a mí me parece que eso no debe de ser así, no hay como la democracia y que todos opinemos y pues el pensamiento de todos es diferente. Entonces, a mí me parece que todo debe ser democráticamente, que todos opinemos, que todos decidamos y que no uno solo sea el que dirige, que porque es el que más duro habla, que porque es el que más tiene, no. Todos. Es lo que está pasando aquí actualmente en la sociedad, que son unos tantos grandes que son los que nos están mandando, los que están opinando, y nosotros los de abajo o los que votamos por decir algo, que usted digo que no hablaremos de política, pero políticamente es así. Entonces, hay la tristeza, que nosotros no opinamos, sino que como borderitos lo que ellos digan, lo que ellos opinen, porque ellos son los que mandan. No debe de ser así. Ok, listo. ¿Por qué voy a hacer énfasis en este tema del liderazgo autocrático? Por eso, precisamente por lo que acaba de decir Luz Amparo, porque nos golpea muchísimo, ¿sí? Es decir, porque es que nosotros no estamos de acuerdo con eso. Cuando nosotros hablamos de liderazgo autocrático, por lo general se ha asociado ese liderazgo a regímenes dictatoriales, ¿sí? Cuando está el dictador, es decir, cuando está esta persona que está puesta en el poder,
¿sí? Por así decirlo, y es la persona, él solo o ella sola, es la que marca los objetivos, la que diseña las estrategias, la que dice cuándo hacer las cosas, es decir, que determina cuáles son las fechas, elige el equipo y elige los recursos con los que cuenta ese equipo. Es decir, es un miembro de un equipo donde hay un líder autocrático, pues es simplemente un elemento más, una herramienta más de ese líder, pero no tiene básicamente forma de tomar ningún tipo de decisión. Eso es lo que más golpea o lo que más choca de este liderazgo autocrático, ¿sí? La relación con los colaboradores, la relación con las personas que hacen parte del equipo, y aquí ya no hablamos tanto de equipos, sino de grupos de trabajo, no de equipos de trabajo, que hay una gran diferencia entre grupos y equipos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de grupos, son un montón de personas que se reunieron a hacer algo, ¿sí? Pero cuando hablamos de equipos, son un grupo de personas, pero que está cohesionado de manera tal que generan resultados de alto rendimiento. Es la diferencia entre grupo y equipo. Eso sería tema para otra charla, empezar a ver cuáles son las características de los equipos de alto rendimiento. De todas formas, ahorita vamos a ver algo que se acerca a ello. Pero la relación con los colaboradores, con ese grupo de trabajo, ¿sí? Es básicamente, él es el que marca la relación, es el que marca para dónde va, ¿sí? Los trabajadores simplemente, o el grupo que trabaja con él, simplemente obedece. Y por eso hablamos de ese régimen autocrático, ¿sí? Resulta que aunque ese régimen autocrático tiene una cantidad de cosas malucas, una cantidad de desventajas, digámoslo así, también tiene algunas ventajas, ¿sí? Por ejemplo, una de las ventajas de un régimen autocrático, la velocidad en las decisiones. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros trabajamos en democracia y queremos tanta democracia, la toma de decisiones se dilata mucho, se demora mucho. Cuando hay un régimen autocrático, el líder dice, ve, mira, pasó esto, hagamos esto. Ya. Ay, señor, pero es que, no, yo ya dije que hiciéramos eso, punto. Es decir, la toma de decisiones es ya. Eso no garantiza que la decisión esté bien tomada, pero la toma de decisiones es sumamente rápido. El desempeño o los resultados a corto plazo muchas veces se agilizan, ¿sí? Bajo una mente que tiene claro la maquinaria, cómo va a funcionar esto, el proceso de ejecución de las cosas tiene un control pleno. Es decir, la persona controla todo. ¿Qué es lo que pasa? Como la persona tiene control sobre todo, el desgaste es muy grande y muchas veces se le pasan cosas por alto. Entonces, la probabilidad de error también aumenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona es el que hace todo. Yo vengo realizando, y hago como un paréntesis, vengo realizando a través de redes sociales, de YouTube y de Facebook principalmente, en estas dos redes, vengo trabajando mucho heridas emocionales de la infancia. Y en las heridas emocionales de la infancia hay una herida, ¿sí? Que es muy particular, que es la herida de la traición, ¿sí? O el engaño. Y resulta que los líderes autocráticos casi todos tienen esa herida de la infancia. Cuando estaban chicos, cuando estaban niños, fueron traicionados o engañados, principalmente por los padres. Cuando esa herida de traición sigue viva en la persona y llega a un alto estatus donde puede ejercer liderazgo, va a tener la tendencia a generar un liderazgo autocrático. ¿Por qué? Como de chico fue traicionado, como de chico fue engañado, tiene muchísima desconfianza de los demás. Entonces, cuando tiene el poder, no confía en absolutamente nadie. Entonces va a querer tener control sobre todo lo que se hace y sobre todas las personas que están allí. ¿Sí? Entonces, ese líder autocrático tiene unas características que, digamos, favorece de una manera, pero tiene también unas desventajas impresionantes, pero impresionantes. Algunas personas
La autocracia, en definitiva, sirve, y esta es una de las ventajas, y yo digo que es la única forma en que puede servir bajo ciertos momentos de crisis. Es decir, hay un momento donde todo está en un momento tan álgido, una crisis tan grande, que a veces se requiere una persona que salga y diga, aquí se va a hacer esto, ¡pah! ¿Sí? Pero resulta que cuando sale esa persona autocrática, das la solución a la coyuntura que se está viviendo, pero se quiere abrochar en el poder, no quiere soltarlo. ¿Por qué? Porque desconfía que otra vez las cosas se salgan de las manos. Y ahí es donde emergen las dictaduras. No estoy defendiendo el líder autocrático, estoy describiendo las características de un líder autocrático, ¿sí? Porque ya dije, el líder democrático para mí tiene unas ventajas también impresionantes, pero la democracia, por nosotros estar inmersos en una sociedad y en un estado político como el que tenemos, estamos más familiarizados con el concepto democracia. Entonces el líder democrático casi que lo identificamos muy fácil, o podemos describir características del líder democrático muy fácil, pero el líder autocrático a veces es complicado, ¿sí? Y ahí es donde entra ese riesgo. Algunos líderes pueden ser muy eficientes en momentos de crisis por esa característica de ser autócratas, corren con el riesgo de querer quedarse atornillados a ese papel y no querer soltar, ¿sí? Querer seguir influenciando en los demás porque le encanta. Hay ciertas personas que básicamente están metidas en todo este tema del liderazgo político y comunitario, que créanme, les encanta el poder, les gusta, les fascina el poder. Entonces, desventajas de ese líder autocrático, tiene un montón, pero vamos a hablar de una. Primero, sesgos en la realidad. Solamente tiene su punto de vista. Entonces, la realidad es sesgada. La realidad es conforme a lo que él considera que está bien. ¿Sí? A ver, yo miro aquí un comentario, bueno, no alcancé a leer el comentario. Venga, abro la otra pantalla para poder leer algunos comentarios, que veo que hay comentarios por acá y no he podido leerlos. Bueno, listo. No, ok, ya por acá. No hay participación de criterios. Sí, efectivamente, no hay participación de criterios. El líder autocrático básicamente es un líder que es el que manda, ¿sí? Y aquí sí es como dice el dicho, el que manda, manda y así mande mal. Ese es el resumen del autocrático. Hay empresas que se han regido, no estamos hablando de gobiernos, no estamos hablando de municipios, no estamos hablando de ciudad, no estamos hablando de eso. Vamos a hablar de empresas. Hay empresas que se han gestionado, que se han construido bajo regímenes autocráticos. Es decir, yo les pongo este ejemplo. Una empresa como Arturo Calle. Esa empresa ha salido por la existencia de ese señor, Arturo Calle. Él es el que decide dónde comprar, dónde poner los productos, qué productos vende. Él es el que decide absolutamente todo. ¿Qué es lo que sucede con una empresa como la de Arturo Calle? ¿Y qué es lo que ha sucedido con muchas empresas similares? Arranca con una persona que es líder y que se encarga de absolutamente todo, ¿sí? Pero cuando esta persona que se encarga de absolutamente todo fallece, la empresa se viene a pique. ¿Por qué? Por la falta de liderazgo de quienes le reemplazan. Hemos encontrado montones de empresas, de imperios económicos que se han venido abajo después de que mueren sus fundadores. ¿Por qué? Porque esos fundadores que crearon esas empresas tenían esta característica de ser autocráticos. Y ya después se montan los hijos, que primero era lo que decía el papá, supongamos, ¿sí? Primero era lo que decía el papá. Y cuando el papá muere, le deja la empresa a 4 hijos. Y resulta que esos 4 hijos, para tomar una decisión, empiezan a reunirse los 4 para tomar consenso. Y muchas veces no llegan a acuerdos. ¿Por qué? Porque tienen intereses y criterios diferentes.
porque hay conflictos y no hay elementos para manejar el conflicto. Y muchas veces ese imperio que construyó el papá, solo, mandando, solo, lo deja en manos de los hijos y ese imperio se viene abajo o simplemente se reparte en 4 núcleos más pequeños que era el principal, en comparación al principal. Entonces mire que ese régimen autocrático tiene también una cantidad de desventajas, que es esa. Otra desventaja, baja motivación en las personas que trabajan con esos regímenes, con estos líderes, perdón. ¿Sí? Baja motivación de las personas que trabajan con estos líderes, porque son personas que sienten que no están desarrollando su creatividad, no están desarrollando su mayor potencial. Lo que quieren no lo logran, no lo están haciendo. Entonces la motivación baja, igual baja el sentido de pertenencia y el sentido de permanencia. ¿Sí? La autoestima, el compromiso, todo eso se viene abajo por parte de esos equipos o de las personas que están colaborando. ¿Por qué? Porque sienten que no están haciendo nada. Sienten que por más que intenten hacer, básicamente el que toma la decisión es otro. ¿Sí? Y eso los lleva a unos niveles de frustración altísimos. ¿Sí? Adicional, cuando son cosas muy grandes, estamos hablando de una gran empresa o estamos hablando de un gobierno, ¿sí? Los niveles de estrés son impresionantes. Imaginen, ahorita estábamos mostrando la imagen de Von Braun en la Alemania nazi. Imagínense el día que Von Braun no hubiera estado de acuerdo con Hitler para bombardear una ciudad. ¿Se imaginan el estrés que tenía este hombre para decirle a Hitler, señor, no, yo no quiero bombardear eso? Yo creo que ese hombre le salieron canas, se envejecía en una noche, pensando cómo decirle a Hitler que no. Porque Hitler básicamente era ese líder autocrático. ¿Sí? Entonces mire lo conflictivo que es, no tanto para el líder, porque él está desarrollando sus intereses, él está básicamente enfocado en sus propósitos, pero para el grupo que trabaja con él es un asunto sumamente estresante y sumamente frustrante trabajar con un líder autocrático. ¿Sí? Lo que les digo, hay ciertos momentos donde ese liderazgo autocrático puede ser eficiente. ¿Sí? Ahorita más adelante vamos a ver lo que es el liderazgo situacional. ¿Sí? Y en el liderazgo situacional vemos que emerge la figura de un líder acorde a las situaciones y acorde a lo que se está viviendo. Hay personas sin hablar bien ni hablar mal de nadie. ¿Sí? Hay personas que los cogió esta pandemia, todo este inconveniente y este problema de salud pública, donde tiene que haber un confinamiento, donde tiene que haber cierre de algunas cosas, y eso trae consigo una cantidad de problemas económicos. Esa situación requiere ciertos líderes. Hay líderes que sus características le permiten manejar una situación como esta. Y hay otros líderes que sus características no le permiten manejar esta situación, pero que cuando este pase pueden ser líderes perfectos para una nueva situación. Entonces mire que el liderazgo situacional que vamos a hablar, bueno, aquí ya me estoy adelantando, pero ese liderazgo situacional, que es muy del líder autocrático, se puede emplear de alguna manera bajo ciertos escenarios. ¿Sí? Yo he encontrado personas, y lo digo que he encontrado porque yo también he sido de esas personas. Yo he trabajado mucho a nivel de empresas, he trabajado mucho a nivel de comunidad. De hecho, hace unos años, como eso fue como en el 2012, 2013, fui asesor para un proyecto que era con la Corporación Gaia, ¿sí? Donde estábamos trabajando con los equipos de gestión de las comunas 11, 12 y 13. Y yo fui de los que trabajaba el tema de liderazgo y manejo de intereses, resolución de conflictos y manejo de intereses, con los equipos de gestión. Entonces, hay personas que han trabajado como yo, que llegan simplemente a ciertos espacios a manejar ciertas cosas, que nos dicen que somos los bomberos, es decir, los que llegamos a apagar incendios. Tenemos ciertas características, que uno llega y lo que hace
es empezar a apagar incendios. ¿Sí? Venga, esta empresa está en crisis, esta comunidad está en crisis, esto está en crisis. Venga, aquí hay que hacer esto, esto, esto. Y toda la gente a uno le dice, sí, 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 sí. Y uno se empieza a comportar como un líder autocrático. Vea, aquí no se puede seguir llegando a las 8 de la mañana, sino que a partir de la próxima semana vamos a empezar a llegar a las 6:30. Y no salimos a las 5, sino que salimos a las 7. ¿Por qué? Porque necesitamos sacar esto adelante, necesitamos calmar esta situación. ¿Sí? Y aquí estos procesos los vamos, por el momento los vamos a bloquear y vamos a implementar estos otros procesos. Esos somos los apagadores de incendios, ¿sí? O los bomberos. Llegamos a empresas o llegamos a grupos a apagar incendios, a solucionar lo que está desordenado. Pero resulta que más de uno de las personas que llegamos normalmente a empresas o a comunidades o a grupos a apagar incendios, nos ponen a liderar ya un proceso bajo un escenario normal y no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque vemos todo como tan normal, como todo funcionando como tan bien, que a veces nos quedamos sentados en un escritorio y nos dicen, ¿qué estás haciendo? Nada, yo aquí no encuentro nada que hacer, porque todo está muy normal. Es decir, el perfil de liderazgo de estas personas que apagamos incendios, muchas veces no es el perfil del líder, que normalmente está ahí manejando la normalidad y la cotidianidad de la empresa, o el grupo, o el equipo, o la comunidad. Entonces, mire que ese liderazgo nos permite irnos a ciertas áreas y a veces nos impide desarrollarnos en ciertas áreas. Entonces, vamos a ver también estos otros estilos de liderazgo. Entonces, les hablaba, la Universidad Estatal de Iowa, Kurt Lewin nos decía que estaba ese liderazgo autocrático y el liderazgo democrático. La Universidad de Michigan, igual que la estatal de Iowa, intentaron determinar ese comportamiento de líderes eficaces. ¿Sí? Y entonces se encontró que hay algunos estilos de comportamiento de los líderes centrado en el trabajo y otro centrado en las personas. Y esto determina mucho el comportamiento de los equipos de trabajo. No sé si la tengo acá. Esperen un momento, por favor. Más adelante. Bueno, más adelante vamos a hablar de estos modelos. ¿Sí? Bueno, entonces, hay ciertos líderes que por sus características, por sus comportamientos, por su perfil, básicamente se enfocan en los procesos. Y otros líderes que se enfocan mucho en los empleados. Y vamos a ver de qué manera van surgiendo. Entonces, esos estilos de liderazgo, en estos estudios, nos hablan de dos. ¿Sí? Hay un grid gerencial de Monton y Blake, que es el que vamos a ver a continuación, ¿sí? Que es ese liderazgo orientado en tareas o liderazgo orientado en las personas. Y vamos a ver cuáles son las características de eso. Y hay otro modelo, que es el modelo situacional de Hersey y Blanchard, ¿sí? Que habla de capacidad, habla de motivación y habla del grado de madurez. Mire que capacidad, motivación y grado de madurez, ¿de quiénes están hablando? Están hablando de personas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de modelo situacional, vamos muy enfocados a las personas, que es lo que yo digo, trabajamos básicamente los que apagamos incendios. Los que apagamos incendios, claro, sabemos de los procesos y sabemos de lo que trabajan las empresas o trabajan los grupos o las comunidades, pero ¿qué es lo que hacemos para poder solucionar lo que está sucediendo? Lo primero que hacemos es analizar la capacidad de las personas que se tienen, cómo están a nivel de motivación y cuál es el grado de madurez del grupo de los empleados. Entonces, mire que vamos muy enfocados a la persona cuando trabajamos este modelo situacional. Vamos a ver la rejilla o el grid gerencial de Monton y Blake, ¿sí? Que es esta. Vamos a mirarla y aquí quiero que la analicemos muy bien. Este rango que estamos viendo acá, básicamente está determinando el interés por la gente. Hay líderes que tienen interés por la gente. Hay líderes que tienen muy poco interés por la gente, entonces los vamos a calificar con 1. Hay personas que dicen, aquí no me importan los empleados, a mí no me importa la gente, a mí me importa es que produzcan. Y si tiene problemas en su casa, vaya, soluciónelos a su casa, mijito, porque no es conmigo. ¿Sí? Aquí lo que vino fue a producir, deje los problemas afuera. Hay personas que trabajan de esta manera, entonces el interés por la gente es mínimo. Hay personas que el interés por la gente es altísimo,
altísimo. Entonces, ese interés por la gente, ¿cómo es tan alto? Si la persona le inventa cualquier cuento, ay, sí, qué pesar, hágale, hágale. No venga a trabajar hoy, tranquilo, tranquilo, no se preocupe. ¿Sí? Bueno, esto es lo que tiene que ver el interés con la gente. Y aquí abajo, en este renglón de abajo, ¿sí? Vamos a ver lo que es basado en procesos, ¿sí? O la parte técnica. Entonces, cuando estamos hablando de procesos, cuando hay bajo interés por los procesos, lo calificamos 1, o cuando hay un alto nivel de los procesos, lo calificamos en 9. Esta rejilla de Monton y Blake, o Blake y Monton, como lo queramos decir, ¿sí? Ha determinado unos estilos de administración de empresa, ¿sí? Que perfectamente puede ser también utilizado o aplicado como estilos de liderazgo y manejo en comunidad. Entonces, si nosotros decimos un líder, ¿sí? Que se interesa poco por los procesos y se interesa poco por las personas, ese estilo lo que hace es una empresa, un grupo o una administración supremamente empobrecida. ¿Por qué? No le está apuntando absolutamente nada. No le apunta al bienestar de los empleados o al bienestar de las personas y tampoco le apunta a alcanzar los objetivos, ¿sí? A que los procesos sean eficientes. Esa empresa está destinada al fracaso. Hay líderes quiero que voy a llevar mucho esto al campo de la empresa, pero perfectamente eso se puede traspolar, se puede trasladar al tema administración pública, ¿sí? Hay líderes que simplemente son los líderes porque es que la empresa se los dejó al papá, se las dejó un familiar, la heredaron, digamos así. Alguien les dijo, tengo una plata y quiero ponerte una empresa, ¿qué querés? Y dice lo primero que le ocurre. Y cuando uno ve, es una persona que no le importan sus empleados y tampoco sabe ni le importa saber de sus procesos, ¿sí? Son los típicos dueños de empresa que no van a la empresa. ¿Qué les conviene a ellos? Contratar a un gerente. ¿Por qué? A ellos lo único que les interesa es que les llegue el cheque de producción mensual, pero no les interesa cómo se produjo ese cheque, ni quiénes participaron para que ese cheque se hiciera realidad. Si esta persona que tiene esta empresa y que tiene esa actitud o ese comportamiento no contrata a un gerente, es decir, no contrata a un líder, esa empresa con seguridad fracasa, cierra en poco tiempo. Bueno, hay otro estilo de gerencia, otro estilo de administración que es cuando nos preocupan poco los procesos, pero nos preocupan demasiado las personas. Aquí me estoy yendo a extremos, ¿sí? Dice estilo administración de club campestre. ¿Cómo así que estilo administración de club campestre? Como le interesan tanto las personas y tampoco los procesos, son esas empresas que les interesa muchísimo el clima laboral. Entonces quiere que los empleados estén contentos, estén felices, estén tranquilos, estén relajados. Si resulta que alguno de los empleados les dice, uy, jefe, tenemos muchísimo trabajo, ya estamos muy cansados, ¿será que usted nos compra hamacas para colgarlas en las oficinas? El tipo ya saben dónde venden las hamacas y va y compra hamacas. Y nada raro que llegue y los empleados acostados, que ustedes que están haciendo, no, estamos aquí descansando, venga, yo descanso con ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le interesan muy poco los procesos. A eso es lo que nosotros llamamos un estilo club campestre. Es decir, la gente va allá de recreo. Eso, si el interés por los procesos es tan bajo, eso hace que esta empresa también se quiebre. ¿Por qué? Porque los empleados están muy contentos, pero la producción va a estar baja. Entonces, mire que tampoco va a ser eficiente. Ahora, si nos vamos a este otro extremo, ahí está diciendo Luz Amparo, todo extremo es malo, por supuesto. ¿Sí? Si nos vamos a este extremo, donde no nos interesan los empleados, nos interesan poco nuestros colaboradores, ¿sí? Pero nos interesan mucho los procesos, es el típico estilo de administración de producción. ¿Por qué digo de producción o peligro?
porque está el director, el líder o el dueño o el gerente. Bueno, esto hay que producir, hay que producir. Venga, pero es que estos empleados están enfermos. ¿Qué le hace? No me importa, porque es que primero está la producción. Resulta que los enfermos se le agravan y después de eso se le convierte en un problema porque todos se hicieron incapacitar y la producción quedó parada. ¿Por qué? Porque no pensó en sus empleados. Pues ahí está el inconveniente. ¿Sí? ¿Cuál es el ideal? Digo ideal, pues ideal es lo imaginario. Imagínense la cosa más maravillosa y más fantasiosa que nos podamos imaginar que pudiera realizarse, pero casi siempre lo ideal nunca se concreta. ¿Sí? ¿Cuál sería el ideal? 9-9. El estilo de equipos de alto rendimiento, administración de equipos de alto rendimiento, donde el interés por las personas es muy elevado sin descuidar la producción. Entonces el interés por la producción es muy elevado y el interés por las personas es muy elevado. Y para esto ya hay estrategias que se pueden utilizar para la conformación de equipos de alto rendimiento. Y muchas veces estas estrategias son más costosas, pero son más eficientes. Es decir, imagínense una empresa de transporte, ¿sí? Una empresa de transporte tiene un líder, ¿sí? Que tiene unos conductores. Y resulta que perfectamente la empresa puede decir, ve, mira, un conductor me aguanta manejando el carro 12 horas seguidas, simplemente parando a almorzar y a tanquear. Pero 12 horas seguidas le puede dar a ese carro. Sucede lo que sucede con algunos conductores camino a la costa. Lo cogen esas rectas, camino a la costa, terminan volcándose, la gente robando gasolina y la gasolina explotando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se durmió en carretera, estaba agotado, llevaba 12 horas manejando. ¿Sí? Si estamos hablando de una empresa de transporte, ¿sí? Y estamos pensando en un estilo de administración de equipos de alto rendimiento, les decimos, venga, no vamos a tener un conductor de 12 horas, vamos a tener dos conductores, y estos dos conductores, 3 horas maneja uno, y a las 3 horas, ese que estaba manejando descansa y maneja el otro 3 horas, y así se van turnando 3 y 3 hasta que cumplen las 12 horas. ¿Es más costoso? ¿Por qué? Porque hay que pagarle a dos. ¿Es más eficiente? ¿Por qué? Porque nos aseguramos seguridad y calidad. Entonces muchas veces esa seguridad y calidad me genera mayores ingresos y esos mayores ingresos básicamente me permiten cubrir los mayores gastos que uno hace para conformar esos equipos de alto rendimiento. Espero que haya sido claro con la idea. ¿Cómo se comportan? La mayoría de las empresas, ¿sí? Se comportan como el estilo de administración equilibrado, intentando preocuparse más o menos por la gente y preocupándose más o menos por la producción. ¿Sí? Entonces están como en un punto ahí, como un punto intermedio, donde sí, la gente nos preocupamos, pero no le damos tanta relevancia a ciertas cosas. Miramos y priorizamos a ver hasta dónde la gente necesita de nuestra ayuda y nuestra colaboración. Y la producción, no les vamos a exigir todo, pero tampoco los vamos a dejar que se duerman. Entonces, casi todas las empresas buscan encontrar este estilo equilibrado. ¿Qué sería lo ideal? Alcanzar administración de equipos de alto rendimiento. Pero esto, como les digo, es un ideal, ¿sí? Sería algo que uno se imaginaría que sería perfecto y no se concreta muchas veces. Entonces, muchas veces nos quedamos acá. Esta calificación, 5 en interés por la gente y 5 en interés por la producción, perfectamente se puede subir a 6 y 6, a 7 y 7, y sigue siendo un estilo de administración equilibrado más eficiente. Acá es 1 y 1, y créame, está equilibrado, pero no es eficiente. ¿Sí? O si decimos 2 y 2, 3 y 3, no son eficientes. ¿Sí? Hay mucho riesgo, todavía está muy empobrecida. Nosotros requerimos por lo menos de 5 y 5 para arriba, para tener un buen rendimiento. Bueno, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya. Confío en que vamos bien. Listo. Vamos a hablar del modelo de liderazgo situacional. Aquí en la imagen vemos un equipo de fútbol americano y vemos el número 12, ¿sí? El número 12 es el quarterback o mariscal de campo.
Es como decir en el fútbol convencional de nosotros, el capitán, el que manda dentro del terreno del campo. El quarterback o el mariscal de campo en el fútbol americano es el que manda a su equipo. ¿Sí? Es el que manda en su equipo. Y es el que dice qué hacer, cómo moverse. ¿Por qué puse fútbol americano en un modelo de liderazgo situacional? Porque es que resulta, y yo me he puesto a analizar las características de estos líderes deportivos del fútbol americano principalmente, y es que ellos tienen unos equipos a la ofensiva y tienen unos equipos a la defensiva. En este caso, el equipo de la defensiva está de blanco y el equipo que va a la ofensiva son los de azul oscuro. Y resulta que los de blanco tienen una defensa ubicada, entonces mueven la defensa para cubrir ciertos espacios. Cuando este señor, el número 12, que es el mariscal de campo, se da cuenta que la defensa, los que están al otro lado, se movieron y él cree que hay otra jugada que puede vulnerar ese movimiento que hizo la defensa, da las órdenes a sus compañeros para que se ubiquen diferente para poder ganar la jugada. ¿Sí? Es decir, este señor, el número 12, debe tener una visión del juego que le permita mirar las situaciones y ordenar qué modificaciones se tienen. Entonces, él ahí donde está apuntando perfectamente le puede estar diciendo a uno, vea, usted se mueve para allá y usted quédese quieto, córrase para atrás. Es decir, él ya está dando las órdenes porque ya analizó cómo está el contrario, cómo está la situación que está al contrario. Y él empieza a ordenar las piezas. Ese es el típico modelo de liderazgo situacional. Ahí, en ese momento, dentro de ese equipo, nadie más da órdenes. Todos obedecen. Es decir, en ese instante, el número 12 es un líder autocrático. Ahí no es líder democrático. ¿Cuándo es líder democrático? Cuando están en el camerino y dicen, bueno muchachos, hoy tenemos esta situación. ¿Ustedes qué piensan? ¿Salimos al ataque, nos recogemos, salimos a la defensa? ¿Qué comportamiento tenemos? No, hagámosle con todo. Y todos coinciden en lo mismo. Listo, bueno, salgamos y hagámosle con todo. Entonces ya sabe que su mente, su pensamiento, sus órdenes va a estar en concordancia a lo que habló con el grupo. Ahí fue el líder democrático. Pero en este instante, en la jugada donde está en este momento, este mariscal de campo, es un líder totalmente autocrático. Él da las órdenes. Y este estilo de liderazgo, el liderazgo situacional, requiere la capacidad de convencer, participar y delegar. ¿Sí? Se necesita un nivel de madurez impresionante por parte de los seguidores. ¿Por qué? Porque más que a mí se me ocurra una idea en el momento no me permite decir, para, ven y yo te digo. No, porque es que el reloj está contando y hay que tomar las decisiones rápido. ¿Sí? Entonces, ese es parte de ese liderazgo situacional. Básicamente, el propósito del liderazgo situacional es maximizar el desempeño, es decir, encontrar los resultados de la manera más eficiente. Vamos a definir eficiencia. Eficiencia es cuando se logran los objetivos en el menor tiempo posible, con el menor uso de recursos y con el menor desgaste energético. Ojo, poco desgaste energético, utilizo pocos recursos, utilizo poco tiempo y alcanzo los objetivos. Eso es eficiencia. Si alguno de los tres ítems no se cumple, no se puede decir que fue altamente eficiente. Tal vez se lograron los objetivos, pero se demoró mucho. No se dice que es eficiente. Tal vez se lograron los objetivos y se hizo en muy buen tiempo, pero gastó muchísimo dinero. No es eficiente. ¿Sí? Cuando se logran los objetivos y se utilizaron buena cantidad de recursos, pero el equipo quedó fundido, la gente no puede más. Es decir, hubo muchísimo consumo de energía, tampoco se fue eficiente. Entonces, eficiente es lograr los objetivos con bajo consumo en tiempo, en recursos y en energía. Eso es lo que nos permite ser altamente eficiente. Bueno, entonces el liderazgo situacional, eso es a lo que va. Una organización es el reflejo de sus líderes. Y resulta que
Los líderes básicamente reflejan el pensamiento de la organización. Es decir, va en los dos sentidos. Me explico. Si yo soy el líder de un grupo, de una organización, ese grupo, esa organización, funciona conforme las características mías como líder. Pero resulta que yo soy el líder porque ese grupo me aceptó a mí como líder. Entonces yo soy el reflejo del pensamiento de ese grupo. Se los pongo de esta manera. Voy a tomar las dos ejemplos para que no haya ese sesgo político. Bueno, yo creo que de alguna manera lo va a ver porque el bombardeo de información ha sido muy, muy grande. Miramos un caso Venezuela. El país está reaccionando, ese país se está manejando, ese país tiene un comportamiento social y económico acorde a quien lo está liderando. ¿Sí? Que en este caso es Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro está ahí, acorde al pensamiento de algunas personas que lo han protegido para que permanezca ahí. Es decir, Nicolás Maduro es el reflejo del pensamiento de algunos y ese país es reflejo del liderazgo que él está desarrollando. Aquí en Colombia pasa igual. ¿Sí? El país, lo que nosotros encontramos como sociedad, es básicamente el reflejo de los que han estado en la presidencia. Y esos que llegan a la presidencia, básicamente, son producto del pensamiento de unos colectivos. Que estemos de acuerdo o no, eso es otra cosa. Pero eso es lo que hay. ¿Sí? Entonces, una organización es el reflejo de sus líderes, pero a la vez el líder es el reflejo de un grupo del pensamiento, de un grupo de personas que le sostienen. Porque un líder autocrático, si las acciones y las decisiones que está tomando no son las más apropiadas, créame que el grupo llega un momento donde se cansa y diga, este man no vamos más con él. Y ahí es donde llegan los golpes de Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se da cuenta que ese líder autocrático no está siendo eficiente en su trabajo. Entonces, ahí tenemos esto. ¿Por qué enfaticé tanto en el concepto de líder? Porque es que resulta que el liderazgo es clave para la resolución de conflictos. ¿Sí? Los conflictos no son buenos y malos. Los conflictos simplemente están ahí. ¿Sí? Son inevitables. Son inherentes al ser humano. El conflicto existe siempre que hay algún tipo de interés. Y aquí yo no voy aquí de pronto algunas personas dirán, no, pero es que yo soy líder y yo no tengo ningún interés. Pues tal vez no tengas un interés personal, pero tenés algún interés. Hay personas que dicen, ve, mira, yo no me he cogido ni un solo peso de ese proyecto ha ido todo para los niños. También tenés un interés, que el interés no es tu bolsillo, el interés son los niños. Es decir, siempre que yo tengo algún interés, y siempre lo voy a tener, ya sea un interés propio, un interés personal o un interés reflejado en un colectivo, siempre voy a tener un interés. Y resulta que siempre que yo tenga ese interés, voy a defender esos intereses. Y si yo defiendo esos intereses, cuando llegue una persona que yo sienta que pone en peligro esos intereses, reacciono. Y cuando reacciono, se detona el conflicto. Entonces mire que el conflicto va a estar ahí. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Empezar a manejar el conflicto, saber cómo vamos a manejar el conflicto. ¿Para qué? Para que sea fácilmente trabajable, para que el conflicto no llegue a mayores. De hecho, el conflicto de alguna manera nos ha permitido evolucionar como sociedad. El pensar diferente nos ha permitido crecer como sociedad. Eso nos ha ayudado muchísimo, pero resulta que hay personas que se quedaron en el conflicto y hay esa evolución que teníamos como sociedad cuando, a ver, me explico, el conflicto me permite evolucionar y crecer como colectivo, como sociedad, pero cuando yo me quedo en el conflicto, ¿sí? Cuando me quedo en el conflicto, llega un momento donde el conflicto no me permite seguir evolucionando y frena todo ese crecimiento que tuvimos como sociedad. ¿Sí? Miremos esto en la época de la independencia.
de cualquier país, de Colombia, de Argentina o Estados Unidos, en fin, cualquier país, un proceso de independencia. Ese proceso de independencia parte de un interés. ¿Por qué? Mira, no nos gusta cómo nos están tratando y nuestro interés es que nos traten bien, punto. Entonces, esta persona que nos está tratando mal, no quiero que me mande. Y ahí surgieron los movimientos independistas, ¿sí? Los movimientos de independencia. Cuando se genera ese movimiento de independencia, claro, hay unos que quieren seguir teniendo el dominio y hay otros que se quieren salir de ese dominio, se quieren zafar de ese dominio. Y en ese uno querer una cosa y el otro querer otra, acorde a sus intereses, se genera el conflicto. Y resulta que ese conflicto llega un momento donde se firma un acuerdo y se dice, mira, firmamos este acuerdo, donde ustedes son independientes, pero también nosotros tenemos ciertos privilegios, ciertos favores, y listo, y aquí quedamos todos contentos. Ok, crecemos como sociedad. Pero resulta que ese crecimiento como sociedad nos llevó, fue producto de ese conflicto y de poder llegar a solucionar el conflicto, pero llega un momento donde el conflicto continúa en el tiempo, y continúa, y continúa, y continúa en el tiempo. Y uno dice, venga, ¿y esto verdaderamente se ha mejorado? ¿Cuánto tiempo llevamos con movimientos de guerrilla? Muchísimo. Nada más veíamos el tema de las FARC hace un tiempo y decían, la guerrilla más antigua de Latinoamérica, 50 años combatiendo, 50 años en pelea. Se ha logrado algo durante 50 años en conflicto. Oiga, el conflicto nos permite crecer, pero cuando nosotros le damos permanencia en el tiempo al conflicto, nos frenamos. Podemos pensar diferente, ¿sí? Y en este momento hay líderes políticos que piensan diferente. Uno no puede decir que la forma de pensar de Petro es muy diferente a la forma de pensar de Uribe en nuestro medio, ¿sí? Y si ellos se quedan casados en una pelea, este país nunca va a funcionar. Nunca, nunca va a funcionar. ¿Por qué? Porque van a haber siempre dos bandos, cada uno defendiendo sus intereses. Y con un montón de personas detrás siendo influenciados por estos dos líderes. ¿Cuál es el momento? Llega un momento donde, venga, hemos tenido suficiente conflicto. Tenemos diferencias, pero venga, esas diferencias, ¿cómo las ponemos a construir? Y cuando uno empieza a construir sobre la diferencia, el conflicto no desaparece, pero sí se le da mejor manejo. ¿Por qué? Porque hay una negociación y esa negociación se basa en los intereses. Aquí como para empezar a redondear la idea y a aterrizar esto. Básicamente el conflicto puede partir de una verdad, pero desde una mirada diferente. Si nosotros nos podemos ver esta figura, las sombras, lo que se refleja en la pared, tanto el círculo como el cuadrado, son reales. Son una proyección en la pared de una realidad, pero la realidad es tridimensional, ¿sí? No es solamente lo que ve uno de los observadores. Si uno de nosotros está al frente solamente de la sombra, esa sombra está mostrando una realidad. En una refleja un círculo, en otra refleja un cuadrado. Pero resulta que la figura también es una realidad, la figura tridimensional. El conflicto muchas veces se genera entre dos personas o entre dos grupos que cada uno está defendiendo su verdad. Y no quiere decir que esté equivocado. Tiene una verdad. Lo que pasa es que el otro también tiene una verdad y cada uno está defendiendo su verdad. ¿Cuál es la idea? Llegar y salirnos de esa visión sesgada, de esa visión cerrada, mirar un poquitico más amplio y darnos cuenta que tanto como yo puedo tener la razón, el otro también la puede tener. Y empezamos a llegar a puntos de acuerdo. Aquí me llega algo que leí esta semana, mirando un blog que habla de periodismo. Y me parecía muy válida la crítica. Y esto también actúa para nosotros, aplica para nosotros, en cualquier campo. ¿Sí? En cualquier campo. ¿Cuál es el papel del periodista? Decía el artículo. El periodista, por lo general, cuando dicen, está lloviendo, entrevista a una persona que dice que sí está lloviendo y entrevista a otra persona que dice que no está lloviendo.
Y hay periodistas que se quedan con eso, simplemente entrevistar a las dos partes. Una parte que dice que sí y la otra parte que dice que no. ¿Cuál es el verdadero trabajo del periodista? No tanto preguntarle a este si está lloviendo y preguntarle a este otro si no está lloviendo. El papel del periodista es abrir la ventana, sacar la mano y ver si del cielo está cayendo agua y se la está mojando. Es decir, si en realidad está lloviendo. Es el verdadero papel del periodista. El periodista no es preguntarle a uno qué sabe, preguntarle al otro qué sabe. Y ya por eso yo soy un periodista totalmente imparcial. Le pregunté al que está de acuerdo y le pregunté al que no está de acuerdo. No, el trabajo del periodista es salga, investigue y dése cuenta verdaderamente qué es lo que sucede. ¿Por qué? Porque cada uno, cada una de las partes le puede estar hablando desde su verdad. Cada uno puede estar en lo cierto. Cada uno puede estar defendiendo un punto totalmente válido. Pero el periodista tiene que mirar, vení, ¿cuál es la verdad de esto? Se tiene que salir de eso. Cuando nosotros, como líderes, y por eso enfatizamos tanto en el concepto de liderazgo, cuando nosotros como líderes estamos viendo que hay dos posturas opuestas, analicemos que esas dos posturas, cada una puede tener la razón. Y como cada una puede tener la razón, esas posturas perfectamente pueden tener una visión más amplia que dejen un punto de equilibrio en lo que se está viviendo y empezar a llegar a una resolución de conflictos. Si nosotros vamos a hablar de resolución de conflictos, tendríamos que separar una charla no de 2 horas, porque este tema de resolución de conflictos, como les dije, toda la experiencia con equipos de gestión, y fue un trabajo, si no mal no recuerdo, fue un trabajo como de 4 o 5 meses, que estuve trabajando con algunos equipos de gestión, todo el tema de manejo de conflictos, y resolución de conflictos y manejo de intereses. Ese era el enfoque. Estamos hablando de casi 4 meses. ¿Sí? Acá, lo que necesitamos es darnos cuenta que nosotros somos líderes, ustedes son líderes. ¿Sí? Y como líderes tienen una responsabilidad de influencia en una comunidad o en una sociedad. Y en esa comunidad o en esa sociedad perfectamente se pueden manifestar los conflictos. Y si se manifiestan los conflictos, perfectamente podemos hacer el papel de líderes para mediar en el conflicto. Trasladémoslo a un hogar, trasladémoslo a una familia. 2 hijos están en choque, 2 hijos están en conflicto. ¿Cómo se soluciona el conflicto de estos 2 hijos? Ellos lo pueden solucionar entre ellos. ¿Sí? Requiere un alto grado de madurez. Pero ese grado de madurez muchas veces no se tiene. Entonces, cuando los 2 hijos están en conflictos, ¿qué se requiere? Que entre papá o mamá y diga, venga un momentico aquí, ustedes 2 se calman, cuenten qué pasó. Ah, pasó esto, esto, esto. No, 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 mamá, lo que pasó fue esto, eso. Bueno, tal vez usted tiene razón, tal vez usted tiene razón. Venga, yo miro. Bueno, no me importa qué fue lo que sucedió, aquí vamos a hacer esto, 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 y todos bien. Es decir, ¡prac! Llegó alguien a solucionar el conflicto, pero con una investidura de líder. Por eso necesitamos fortalecernos como líderes, fortalecer las capacidades de liderazgo. Para eso hay una cantidad de textos, una cantidad de libros, pero requerimos entrenamiento constante en nuestra capacidad de líder. Líder no es el que llega a discutir y a imponerse. No, líder es el que llega a escuchar y a través de la escucha, a través del manejo, a través de la palabra, influenciar en los demás para poder alcanzar unos objetivos, para poder satisfacer unas necesidades, unos intereses, y que en el caso más apropiado serían unos intereses colectivos, no unos intereses personales. Voy a parar acá. Muy bien. Ya estamos otra vez aquí, compartiendo pantalla, ya dejamos de compartir pantalla. Vamos a empezar a redondear y vamos a darle ya, empezar como a hacer el cierre de esta intervención, porque me gustaría mucho las preguntas. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué inquietudes tienen? ¿De qué manera podemos dar respuestas a esas inquietudes que se están manifestando? ¿Sí? Entonces, Bueno, Diana, José Luis, estoy a tu servicio. claro, qué pena. Tenemos una pregunta de la señora Marta Loaiza
y dice que quiere decir que los influencers son líderes que están detrás de los líderes visibles. Bueno, vean, no siempre. Hay influencers que pueden estar estar al servicio de otras personas que los influencian, ¿sí? Eso no me parecería extraño. No me parecería extraño que eso sucediera. Pero no todos los influencers tienen esa característica. Es decir, todos de alguna manera tenemos unos intereses. Si ustedes se ponen a ver, yo ahorita les comenté, yo tengo canal de YouTube, tengo un perfil en Instagram, tengo perfil en Facebook, es decir, en las redes, y en las redes estoy publicando videos, estoy haciendo un montón de cosas, ¿sí? Y hay personas que me siguen, ¿sí? Es decir, hay personas que están siendo influenciadas por mi discurso, y no necesariamente yo estoy obedeciendo las directrices de algo o de alguien. Hay influencers que sí, hay personas que influencian en otros producto de una influencia superior. La ponemos de esta manera, también con todo el respeto, con todo el respeto que me merece. Un sacerdote de una parroquia. Ese sacerdote tiene un comportamiento e influencia a una comunidad que son los que van a su iglesia. Pero resulta que ese sacerdote que influencia la mentalidad de los que van a su iglesia, ese sacerdote está obedeciendo unas instrucciones que vienen del Vaticano. ¿Sí me hago entender? Entonces puede ser una persona que influencia un grupo, un colectivo, pero que también hace parte de un colectivo que es influenciado. Perfectamente puede existir, pero no siempre es así. ¿Qué es lo que pasa? Ahí es donde entra la sagacidad que nosotros podamos tener como individuos, como sujetos. Y por eso la invitación siempre es leamos, estudiemos, analicemos, no cerremos nuestra visión, ampliemos. Hay personas muy sagaces a través del discurso. Hay personas que tienen un discurso que enamora, ¿sí? Un discurso que uno lo escucha y uno dice, wow, este man, para la presidencia, ¿sí? Hay personas que nos enamoran a través de su discurso y muchas veces ese discurso tiene unos intereses que ni siquiera son del que emite el discurso, sino unos intereses ajenos. Y esas son cosas que nosotros tenemos que empezar a leer. Pero para hacer esa lectura necesitamos prepararnos, leer bien qué hay detrás del contexto, ¿sí? Mirar bien cuál puede ser la intención que puede existir ahí. Hay ciertas, aquí dice Alexander, hay discursos de encantadores de serpientes, sí los hay. ¿Sí? Y muchos son pensando en sus intereses personales o son pensando en intereses de otros. Pero ahí es donde está el análisis que debe hacer la persona que escucha a esa persona que está intentando influenciarte. Espero que la respuesta sí haya estado acorde a la pregunta, ¿no? ¿Qué otra pregunta puede haber, Diana? Pues hubo un comentario de la señora Diana T. que decía, Sí. podríamos decir que a los líderes autocráticos les cuesta delegar y confiar en los demás compañeros. Total. Lo que yo les decía, yo manejo mucho, he estado manejando mucho últimamente en redes el tema de las heridas emocionales de la infancia. Resulta que cada herida tiene unas características en el adulto. Y una de las heridas de la infancia es la herida de traición, ¿sí? La herida del engaño. Estas personas que tienen esa herida de traición o esa herida de engaño son personas que se les dificulta enormemente delegar, ¿sí? Se les dificulta de una manera impresionante poder delegar. Son personas que desconfían de sus empleados, desconfían de sus compañeros, ¿sí? Quieren tener el control de absolutamente todo y no sueltan toda la información. ¿Por qué? Porque quieren tener el control ellos. Entonces, el líder autocrático tiene esas características. Tiene esas características que no le gusta delegar, quiere tener el control de absolutamente todo y entre más secretos guarde, más control va a tener. ¿Por qué? Porque la ignorancia hace que las personas sean fácilmente manipulables. Entonces, ese líder autocrático tiene esas características y esa característica por lo general deriva de una herida de traición
que no ha podido trabajar, no ha podido sanar, por lo tanto no puede confiar en los demás, no es capaz de delegar. Entonces, el líder autocrático tiene eso. Lo que les digo, el liderazgo autocrático a veces funciona. Funciona dentro de ciertas situaciones, dentro de ciertos contextos. ¿Qué es lo que pasa? El líder autocrático, después de que se monta a ser el líder, qué dificultad para que lo suelte. Qué dificultad para que suelte el poder. Una cosa brutal. Se quieren atornillar ahí de una manera impresionante. ¿Sí? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Estamos mucho más acostumbrados al liderazgo democrático finalmente. Bueno, doctor, numeral refugio guión bajo e-conciencia opina, si el liderazgo democrático es el que comenta la participación de la comunidad, ¿por qué en las decisiones para elegir los operadores nos imponen los que van a ejecutar los proyectos? No nos dejan decidir. ¿Acaso eso no es un liderazgo autocrático convencionalismo? Bueno, ahí lo que pasa es que desconozco los procesos de los cuales se habla, pero vamos a lo siguiente. Hay veces que el liderazgo autocrático no parte solamente del pensamiento de uno, ¿sí? Hay veces que podemos tomar liderazgo autocrático un pequeño grupo. Me explico. Hay países que están dominados por no más de 20, 30 personas. Y esas 20, 30 personas como grupo hacen que todo ese país funcione al ritmo que ellos quieren que funcione. ¿Sí? Y generan una dictadura en esos países. Y es manejado por un pequeño grupo. Y todo el mundo está inconforme, pero cada vez que intentan levantarse, alguno de estos manipula, maneja, domina, influencia para frenar esos movimientos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de liderazgo autocrático, perfectamente podemos hablar de una sola persona, pero cuando hablamos de una gran empresa, cuando hablamos de algo de gran magnitud, como lo es un país, como es una ciudad, ¿sí? Cuando hablamos de eso, por lo general no es uno. Por lo general es un pequeño grupo. Pero ese pequeño grupo, con seguridad, está siendo liderado por alguien que no da la cara allí. Hay personas que, por ejemplo, se han montado a una alcaldía de una ciudad y es un pequeño grupo que empieza a manejar todos los hilos de esa ciudad. Pero esa persona que está en esa ciudad o ese pequeño grupo que está manejando todos los hilos de esa ciudad responden a una influencia que puede estar a nivel nacional, por ejemplo, o a nivel continental, o a nivel mundial. Entonces vemos cómo eso va dándose de cadena. Por eso yo les decía, para mí fue muy complejo, y se los decía al principio de la charla, fue muy complejo coger en este tiempo, en esta hora y media o estas 2 horas, que podríamos hasta completar incluso, coger en tan corto tiempo, en tan poco tiempo, desarrollar estos 2 temas que son sumamente amplios, como es liderazgo y resolución de conflictos. Van de la mano, liderazgo y resolución de conflictos siempre van a ir de la mano, pero para poder desarrollar esa idea completa de lo que infiere el liderazgo, no solamente en la dinámica social, sino también en la psiquis de las personas que conforman esa misma dinámica social, es algo bien, bien extenso. Por eso yo quise hacer énfasis hoy en el liderazgo autocrático. ¿Por qué? Porque resulta que es el que más nos pesa. Es el liderazgo que más nos cuesta digerir. ¿Sí? Porque no estamos acostumbrados a ello. Y porque está demostrado históricamente que sirve para ciertas situaciones específicas, pero en el tiempo no es eficiente. Genera muchísimo desgaste, genera muchísimo conflicto. Entonces, por eso quise hacer énfasis ahí. Pero si nos ponemos a ver, el tema del liderazgo es una cosa muy extensa. Y aquí simplemente vimos algunos ítems, algunos puntos relevantes en personas que desempeñan en el liderazgo. Y como les digo, puede ser cadena. Puede ser una cadena enorme. Enorme, mejor dicho, no darnos cuenta de quién está al final de la cadena.
Incluso el que puede estar al final de la cadena nunca da la cara. Puede suceder eso. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta Perfecto. tenemos, Diana? Sí, la señora Luzmeri Mesa Flores comenta, Sí. conozco líderes llenos de conocimiento, información, experiencia y formación, pero no Sí. dan buen uso de esas ventajas que poseen. ¿Cómo disuadir a ese líder para que ponga todo ese componente al servicio de un grupo de trabajo? Bueno, aquí recordemos lo que decíamos al principio de la charla. Muchas veces el líder no es el más brillante. ¿Sí? Estás hablando de una persona con muchísimo talento, muchísimo conocimiento, mucha experiencia, un montón de cosas, pero que no logra ponerlo en función de lo que se requiere. Y a eso es a lo que vamos. Muchas veces estas personas que son tan brillantes, algunos no tienen la característica de ser líderes. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de influenciar en el grupo para poder alcanzar los objetivos comunes. Muchas veces estas personas, nosotros vemos gente que es muy brillante y como es tan brillante, queremos ponerlos en el papel de líder, pero sus habilidades no están acordes a la necesidad del liderazgo, ¿sí? A la necesidad que se requiere, el liderazgo que se requiere en su momento. Son brillantes, son personas que pueden aportar muchísimo, pero no están ahí en su momento para poder ejercer ese liderazgo. Cuando cogemos estas personas que son tan brillantes y las hacemos acompañar de alguien que tenga un discurso que verdaderamente mueva al grupo y lo lleve hacia un objetivo, puede ser una excelente llave. Lo hemos visto, por ejemplo, a nivel de ministerios públicos, a nivel de ministerios en gobierno nacional. Hay ciertos cargos públicos que son cargos políticos y hay otros cargos que son cargos técnicos. Y muchas veces quien tiene el conocimiento técnico no tiene la habilidad de pararse dentro de un grupo y decirle, venga muchachos, los voy a convencer para que hagamos esto. No, él sabe cómo hacerlo y sabe cómo hacerlo bien, pero no tiene la habilidad de coger un grupo y jalonarlo. Y muchas veces el líder político o el que ocupa ese largo político lo que hace es hablarle a un montón de gente, convencerlos a través de la palabra y vengan, trabajemos juntos para esto. Entonces mire que muchas veces quien posee el conocimiento técnico, tal vez no tenga ese componente o ese perfil de líder, o viceversa. Quien tiene ese componente o ese perfil de líder no tiene tantas capacidades técnicas. Y ahí es donde necesitamos entrar a negociar, y por eso hablamos de conflicto, y una herramienta fantástica para manejar el conflicto es la negociación. Cuando empezamos a negociar y empezamos a darnos cuenta que podemos hacer llaves altamente eficientes. Es bueno que el Campos Umbalaza. Es bueno que un líder utilice habilidades teocráticas y democráticas y las combine para casos específicos. Repetime la pregunta, escuché teocráticas. Así es. El señor Campos Umbalaza. Es bueno que un líder utilice habilidades teocráticas y democráticas y las combine para casos específicos. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de casos específicos, bueno, primero, el tema de habilidades teocráticas, recuerde que eso va muy ligado a las creencias del grupo, ¿sí? Iría muy ligado a las creencias del grupo. Ahora, cuando hablamos de situaciones específicas y unas situaciones muy puntuales, recuerde que hablábamos del liderazgo situacional, ¿sí? Y ese liderazgo situacional es que hay ciertas características del escenario, del contexto que yo tengo planteado al frente, que me obliga a tomar ciertas acciones acordes a ese escenario. Me explico bien. Hay veces que para solucionar ciertas situaciones es más fácil trabajar esa situación con un líder religioso que con un líder político. Entonces, mire que ahí podemos ver en esos eventos, en estas situacionales, que emerge el liderazgo situacional y como es conforme a un contexto, requiere ciertas características que vayan de la mano con ese contexto. ¿Sí? Entonces, por eso te digo, hay veces
que hay situaciones, ciertas situaciones, que más que un líder político necesitamos un líder religioso, ¿sí? O necesitamos un líder espiritual, por así decirlo, o necesitamos alguien que básicamente movilice la psiquis, tenga cierto conocimiento técnico de la psiquis humana y trabaje la psicología social y a través de pura psicología social movilice. Entonces, esas situaciones requieren liderazgos acordes a las situaciones y ahí es donde hablamos del liderazgo situacional. Perfecto. La señora Ivette, ¿cómo crees que debería actuar un verdadero líder en salud en la ciudad y país en esta situación de pandemia mundial? Uf, buena pregunta. Mira, aquí hay varias cosas. Primero, debemos saber que esta situación nos cogió fuera de base a todos. Es decir, nadie, cuando nos estábamos dando el feliz año, a ninguno de nosotros se nos pasó por la cabeza pandemia y cuarentena. A ninguno. O sea, olvidémonos de eso. ¿Qué es lo que pasa? Hay ciertos líderes, y aquí porque estamos hablando de liderazgo, ciertos líderes que están actuando todo un tema que tiene que ver con salud pública y con interacción social e incluso con situaciones económicas que movilizan demasiado la psiquis y las emociones de la gente. Las personas están asustadas, las personas tienen un miedo impresionante, ¿sí? Están muy movidas que o sea, hay una incertidumbre grandísima, ahorita les hablo de la incertidumbre, pero hay líderes que tienen la capacidad, que están en el poder, es decir, políticamente están en el punto donde deben de estar, donde podrían liderar, pero están liderando acorde a sus intereses con una visión política. Y ahí es donde la cosa no funciona. ¿Sí? No estoy diciendo que el alcalde de Medellín sea, o el alcalde de Bogotá, o el alcalde de Barranquilla, o el presidente. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay unos líderes que se comportan más con un interés político que con un verdadero interés conforme a la realidad que estamos viviendo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando hay un espacio de incertidumbre tal como el que se está viviendo, ¿cuál es la incertidumbre? La incertidumbre es cuando, voy a dar un ejemplo, cuando uno está mal con la esposa y, y la cosa está tan difícil que uno dice, esta vaina hasta que se acaba. Y el esposo le dice a la esposa, ¿sabes qué? Tenemos que hablar. Y la esposa, listo, tenemos que hablar, pero no hoy. Y al otro día, sí vamos a hablar, sí, pero no hoy. Y a la otra semana, oíme, ¿vamos a hablar o no? Sí, sí, por supuesto que vamos a hablar, pero hoy no. Entonces la persona es, vení, ¿cuándo vamos a hablar entonces? ¿Cuándo se va a definir esta vaina? ¿Sí? Es como cuando el jefe en una empresa le dice a la persona, mira, voy a analizar tu proyecto para saber si te renuevo o no te renuevo el contrato. Y uno, jefe, ¿y cuándo analiza el proyecto? No, yo le aviso, yo le aviso. Y a la otra semana, jefe, ¿ya analizó el proyecto? Tranquilo, yo le aviso. Y uno no tiene cabeza ni para trabajar ni para buscar trabajo. ¿Por qué? Porque está en incertidumbre. En este momento nosotros estamos en incertidumbre. De hecho, muchas personas que llegan a consulta conmigo llegan es precisamente a trabajar en este momento, hoy por hoy, trabajar la incertidumbre. ¿Por qué? Porque, ve, la verdad, mentalmente estoy volado. Mentalmente estoy que no sé. No sé qué va a suceder con mi vida, no sé qué va a suceder con mi economía, no sé qué va a suceder con mis emociones, con mis relaciones, no sé. Estoy en un estado de incertidumbre tenaz. Y ese estado de incertidumbre nos da muy duro. Y resulta que ya no estamos hablando de estado de incertidumbre de una persona, estamos hablando de una comunidad, estamos hablando de toda una sociedad que está manejando la incertidumbre frente a lo que está sucediendo. Aquí, en este instante, bajo estas características que estamos viviendo, más que pensar en un liderazgo democrático o autocrático, yo estaría pensando en un líder que tenga un muy buen equipo técnico y haga lo que el equipo técnico verdaderamente le está diciendo con argumentos técnicos y salirse del sesgo político.
¿Por qué? Porque en este momento no estamos para liderazgos políticos, en este momento estamos para líderes que tengan un verdadero conocimiento técnico y si no tienen el conocimiento técnico, que acudan a los asesores que sí tengan ese conocimiento. Ese es el tipo de liderazgo que necesitamos en este momento. Más que líderes políticos, necesitamos personas que estén rodeando al que finalmente da la cara frente a las decisiones, pero que tengan alto conocimiento técnico de la situación que estamos viviendo. ¿Sí? Bueno, vamos a dar otras dos últimas preguntas para concluir. También de la señora Ibe. ¿Dónde necesitamos tener claridad? Creo que tiene que ver mucho con lo que acabas de decir, pero pues igual la voy a leer. ¿Dónde necesitamos tener claridad en los momentos a observar para una efectiva claridad en la disciplina a seguir de la persona, familia, conglomerado y ciudad? Repetímela. Uy, qué pena. Tranquilo. Repetímela, ahí yo la estaba esperando por un lado y se me volteó por el otro. Claro. ¿Dónde necesitamos tener claridad en los momentos a observar? Me imagino que a observar el liderazgo. Sí. ¿Dónde necesitamos tener claridad al momento de observar? Sí, Bueno, para una efectiva claridad en la disciplina a seguir de la persona, familia, conglomerado y ciudad. aquí es algo, y yo creo que no nos salimos del tema. Así como estaba en la respuesta anterior, hablando de la situación, lo que estamos viviendo actualmente y el tipo de liderazgo que necesitamos en este momento, es igual. Es decir, las familias, vamos a bajarnos de ciudad o de país, vamos a bajarnos a núcleo, ¿sí? Vamos a bajarnos a núcleo familiar. Resulta que las familias pasan por ciertas situaciones, ¿sí? Y recuerda que hablamos de liderazgo situacional. Pues pasan por ciertas situaciones. Y el hecho de esas situaciones que están pasando las familias requieren una disposición diferente acorde a esa situación. Me hago entender. Hay familias que, por ejemplo, están pasando como familia, están pasando por una crisis económica. Y ahí es donde tienen que decir, venga, como familia, ¿qué vamos a hacer? Y puede ejercer el liderazgo, lo puede ejercer papá o mamá, ¿sí? Un liderazgo autocrático. Puede decir el papá, vea, estamos en una situación económica muy difícil, entonces usted no se va a comprar el último celular, usted ese plan que pagaba de Netflix, entonces vamos a quitar Netflix un tiempo y usted se va a poner a trabajar también, y mejor dicho, da las órdenes. Tal vez a esa familia le funcione. Hay familias donde dicen, ve, mira, estamos en una situación muy compleja, venga, reunámonos como familia, venga, ¿qué se le ocurre? Y como familia llega y dice, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer hamburguesas para vender el fin de semana. Ah, listo, perfecto, entonces vamos a vender hamburguesas el fin de semana. ¿Por qué? Porque es que la economía familiar lo amerita y se llega a un acuerdo entre todos. Entonces, esa disciplina, esa decisión, ese qué hacer, está determinado por la situación. Pero recuerde que yo les decía, necesitamos ver las características, la capacidad, las competencias de las personas que estaban ahí al lado de nosotros. De hecho, venga, yo busco aquí en la presentación cuando hablábamos de ese punto, ¿sí? Y yo recuerdo bien que les decía cuando hablábamos de ese tipo de liderazgo. Me disculpan, aquí me moro un poquitico. No lo encontré acá, me disculpan, ¿sí? Pero bueno, básicamente les decía, cuando hablamos del liderazgo situacional, tenemos que ver, cuando yo les hablaba ahorita, que hay algunas personas que nos dicen bomberos, porque llegamos a las empresas a apagar incendios, ¿sí? Lo primero que miramos es al personal, la gente, ¿sí? ¿Con qué gente contamos? ¿Sí? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Qué disponibilidad tengo de estas personas y qué disponibilidad tengo de los recursos? Ese es el análisis que uno hace de la situación. Y conforme ese análisis, uno empieza a tomar acciones. Es decir, uno ya se pone en la disciplina
que dice ella, de qué hacer, ¿sí? Pero partimos del análisis de la situación y análisis de las personas que están inmersas dentro de la situación. Y eso nos permite tomar decisiones. Aquí es donde la invitación es, estudiemos bastante, porque esto es material para estudio. ¿Qué otro punto, Diana? Sí, permíteme, por favor, qué pena. Sí. ¿A un vendedor se le puede llamar líder? Lo pregunta la señora Ana Mariela Rodríguez. A un vendedor se le puede llamar líder, no necesariamente, no necesariamente. A ver, me explico. He tenido que, a un veedor, aquí acabé de ver la corrección, ¿sí? ¿Un veedor o un vendedor? Veedor, veedor. Veedor, listo, perfecto. Sí, porque es que ya cuando me dicen un vendedor, yo trabajo con equipos de ventas y no necesariamente Qué pena. son líderes los que están en los equipos de venta. Bueno, cuando hablamos de un veedor, básicamente es una persona que tiene la capacidad de análisis de mirar la situación en su total dimensión, ¿sí? No necesariamente tiene que tener características de líder. Eso sí, tiene que ser una persona con un nivel de análisis, de síntesis y unas características de organización muy especiales, muy particulares, para poder ser eficiente en su labor, pero no necesariamente tiene que ser un líder, ¿sí? Si nos ponemos de manera profunda, básicamente lo que hace es levantar los insumos para poder que el líder, con su equipo técnico o con su grupo de trabajo, pueda tomar decisiones. Lo que sí necesita es una capacidad de análisis impresionante, me parece a mí. Sí, es una opinión muy personal. Bueno, con Aquí hay esta respuesta una última ya... pregunta. ¿Hay más preguntas, Diana? Pues, última pregunta, Do. Yo creo que es importante. La Pues señora yo, María Edith Mariscal. ¿Cuál es el mejor estilo de liderazgo que existe? Pues es la última pregunta. Yo creo que vale. Pues es la última que hay. Que no se nos quede por fuera. Mire, en mi concepto, en una época calmada, en una época tranquila, el liderazgo democrático me parece que funciona. En una época tranquila, en una época calmada, funciona mucho el liderazgo democrático. En momentos complejos hay que acudir a todas las herramientas del liderazgo situacional, ¿sí? Porque la situación es la que nos determina qué tipo de líder es el que necesitamos al frente, ¿sí? Aquí, bueno, aquí voy a acuñar con lo que están diciendo David, el líder se nace o no se hace. Hay personas que adquieren ciertas habilidades y que pueden construir. Lo que pasa es que algunos despiertan tarde, ¿sí? Pudieron ser líderes, pero no despertaron a tiempo, ¿sí? Pero hay muchas habilidades que se pueden construir en el camino, muchísimas habilidades. Por ejemplo, en el caso mío, yo de joven tenía mucha dificultad para presentarme en público. Y en este momento, hoy por hoy, es lo que más hago, ¿sí? Mostrarme en público. Pero eso lo tuve que desarrollar, eso lo tuve que trabajar. Entonces, hay ciertas habilidades que se pueden trabajar. Y el liderazgo tiene ciertas características que son muy trabajables, ¿sí? Entonces, nos lo permiten. Y para mí, el estilo de el liderazgo que más, a mí particularmente, en época tranquila, el líder democrático me parece fantástico, en una época tranquila. Pero en época donde haya ciertas situaciones complejas, hay que mirar la situación y saber qué líder es el que más se requiere en ese momento. Entonces, para mí, el liderazgo situacional es algo muy, muy eficiente, pero que tenemos que tener conocimiento y ser muy amplios, muy flexibles, digámoslo así, a la hora de tomar decisiones. ¿Sí? Yo creo que esta sería la última pregunta. Antes de que intervenga Leonor o Diana, con el agradecimiento hacia todos, ¿hay forma de tomar un pantallazo de las personas que están participando o se toma seccionado? ¿Cómo podemos hacer, Diana?
Sí, ya es como dar por terminado el tema de las preguntas. Y la Listo. doctora Leonor. Pero, José Luis, yo pienso que se pueden tomar pantallazos y te podemos enviar también unos foticos que tomamos a través del celular. Ah, bueno, fantástico, me encantaría, para poder tener registro de la actividad de hoy, que es la primera vez que hago la actividad con ustedes y de verdad me encanta poderme dirigir a personas que básicamente lideran nuestras comunidades, ¿sí? Quiero agradecerles infinitamente la invitación y gracias, Leonor. Sí, sí me Y puedes también compartir. le podemos enviar el link de la grabación. Ah, bueno, perfecto, muchas gracias, te agradezco mucho. Listo. Muchas gracias a cada uno de ustedes que nos acompañó. Para nosotros es supremamente alegre compartir con ustedes todos estos momentos. Nos encanta poderlos nutrir de mucha información y muchos conocimientos. Entonces, qué rico, vamos a buscar unos temas súper buenos para que nos sigan acompañando. Igual queremos agradecerle a José Luis esta maravillosa charla. Esperamos que no sea la primera vez, sino tenerte otras veces. Muchas gracias y quedamos ya para la próxima sesión, ya en el mes de agosto. Muchas gracias a todos por participar. Excelente presentación, me encantó. Muchas gracias a todos. Felicitaciones a José Luis.